Pues así se realizó anoche la ceremonia del grito de independencia en Palacio Nacional. La cuarta ceremonia encabezada por el presidente López Obrador y la primera con el Zócalo lleno de gente luego de 2 años de pandemia de coronavirus. Como es tradición, esta mañana se llevó a cabo ya el desfile cívico-militar, pero este año los protagonistas fueron los guardias nacionales. Estas unidades responden a las atribuciones que asigna la ley de la Guardia Nacional. Este año el desfile sirvió como marco para darle la bienvenida formal a la Guardia Nacional como una de las fuerzas o integrantes áreas de las Fuerzas Armadas. Participaron más de 7,000 guardias nacionales. El secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, se comprometió a que bajo su control la Guardia Nacional será una institución de excelencia. Por su parte, la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, mandó este mensaje. Hoy México tiene en la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada. Tengo la certeza de que la Guardia Nacional, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Somos parte de un gobierno que busca la paz. Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación. Podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá. Bueno, tal como lo había anunciado el presidente López Obrador, enfocó su discurso en explicar su propuesta para terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania y el resto de los conflictos bélicos en el mundo. Una corte federal de San Diego ordenó dejar en libertad a Dámaso López Serrano, conocido como el Minilic. Esta información la confirmó el reportero Keegan Hamilton del portal Vice. El Minilic es hijo de Dámaso López, el licenciado, quien fuera uno de los principales colaboradores de Joaquín El Chapo Guzmán. El Minilic se entregó en julio del 2017 a las autoridades estadounidenses y decidió colaborar con la DEA. Hoy tuvo una audiencia y la jueza Dana Sabrau señaló que López Serrano ya cumplió su condena por cargos de conspiración para traficar drogas. Según el reportero Keegan Hamilton, en la audiencia de hoy, Dámaso López Serrano ofreció disculpas a las personas a las que perjudicó. Se prevé que quede en libertad en los próximos días. No se sabe si será inscrito en algún programa de testigos protegidos en los Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que desde enero del 2020, Dámaso López Serrano tiene una orden de aprehensión en México por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, cometido en mayo de 2017. Y obviamente, tras conocerse esto, la viuda de Javier Valdés, la también periodista Griselda Triana, tuiteó: el autor intelectual del crimen de Javier Valdés saldrá libre en cuestión de horas. Dámaso López Serrano se convertirá en testigo protegido en Estados Unidos. ¿Qué están haciendo las autoridades mexicanas para evitar este hecho, traerlo a rendir cuentas por el crimen de Javier? Bueno, anoche informamos que se pospuso para el próximo viernes la salida de prisión de Miguel Ángel Félix Gallardo. Esto luego de que la Guardia Nacional argumentó ante el juez que no tenía la capacidad para hacer el traslado anoche a la zona de Zapopan. Y por eso la abogada María Teresa Vallejo acusó que esto se trata de alguna tortura psicológica que están ejerciendo en contra del señor Félix Gallardo. Responsabilizo a este Estado totalitario, a Rosa Isela, a la Fiscalía, sí le sube la presión, sí le da diabetes, sí tiene otro infarto, sí, los responsabilizo. Y a partir del lunes me van a ver esposada, sí, ahí mismo en la Guardia Nacional, hasta que no resuelvan, porque esta actitud que están haciendo las autoridades es un sistema totalitario. Ella la responsabilizo y responsabilizo a todo México si se muere el señor Miguel Félix Gallardo.
Luego de que se diera a conocer la absolución de José Luis Abarca por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan informó que el juez penal de Tamaulipas nunca notificó a los padres de los normalistas sobre esta resolución. La organización aseguró que esta decisión es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría de la República y también sobre la detención del general del Ejército José Rodríguez Pérez por el caso de los normalistas. Los padres acusaron que nunca se les notificó sobre esta noticia. Claudia, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Ya es viernes y anoche hablábamos de la protesta del colectivo de madres y familiares de personas desaparecidas en la Estela de Luz. Protesta que se extendió hasta las primeras horas de este día y terminó de manera poco fortuita para las activistas. Fue a las 2:30 de la mañana cuando el colectivo Hasta Encontrarte logró desplegar la manta sobre la Estela de Luz, en memoria a los miles de desaparecidos en el país. México, mirando, también está apoyando. Parecían satisfechas por haber logrado su objetivo, ser escuchadas por las autoridades luego de la respuesta del gobierno capitalino, quienes, según nos cuenta el mismo colectivo, ayer por la noche se comprometieron a ayudarles a desplegar la manta de manera segura. Y así fue. Sin embargo, luego de 20 horas para lograr desplegarla con la ayuda de Protección Civil, hoy el gobierno la retiró. Las autoridades argumentaron que esta decisión fue tomada por el posible riesgo que la manta representa para las personas que transitan por la zona y para el propio Centro de Cultura Digital que rodea, por cierto, a la Estela de Luz. Ayer nos manifestamos por el cese de la violencia, por la exigencia de un país en paz, con justicia, con dignidad, con libertades. Nos manifestamos con la dignidad, con el corazón, por las más de 100,000 personas desaparecidas. El retirar la manta hoy de la Estela de Luz solo significa una muestra de silencio, de querer silenciarnos, de querer ocultar la verdad. A pesar de todo lo que nos costó, de las horas que estuvimos, más de 20 horas estuvimos en la Estela de Luz, para que al final la hayan retirado de esa forma. Aseguran no respetarán la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum y responderán a lo que calificaron como una falta a su palabra. A partir de ahora vamos a exigirle al gobierno de la Ciudad de México que nos regrese nuestra manta. Nosotras queríamos conservar la manta en la estela, sobre todo en el día en el que se entrega la Guardia Nacional al Ejército. Es un símbolo de resistencia. Y esa resistencia nos la arrebataron. Y no bajarán la guardia hasta no obtener también una respuesta por parte del gobierno federal. Ahora, por la mañana dieron a conocer esta carta que mujeres privadas de su libertad en el penal de Santiaguito, Estado de México, le enviaron al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Fue en agosto cuando pidieron la intervención del ministro presidente para que, al igual que lo ha hecho con las mujeres del penal de Santa Marta, Acatitla, donde la Defensoría, por cierto, la Defensoría Federal ya ha liberado a 15 mujeres, las visite y puedan exponerle sus casos. Una carta que enviaron desde el 12 de agosto y hasta ahora no ha recibido respuesta. Yo tengo acreditada la tortura física, psicológica y sexual con el protocolo de Estambul que me practicaron peritos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal. Lo único que nosotras pretendemos con el escrito para el licenciado Saldívar es que nos volteen a ver, que venga y atienda nuestros casos, así como lo hicieron con las compañeras de Santa Marta. Soy una de las 300 y tantas personas del penal que firmamos ese escrito para el licenciado ministro Arturo Saldívar, con el propósito de que en medio de sus atribuciones nos ayude a obtener nuestra libertad, que nos fue quitada injustamente, que nos den la oportunidad de integrarnos a la sociedad nuevamente, porque sí existe una reinserción.
Una de las estampas que dejó la ceremonia del grito de independencia fue esta fotografía. 3 de los aspirantes a la candidatura presidencial juntos en uno de los balcones de Palacio Nacional. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acompañado de su señora esposa, la señora Dea Isabel Estrada. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto a su pareja Jesús María Tarrimba. Y en el otro extremo, el canciller Marcelo Ebrard con su esposa Rosalinda Bueso. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no estuvo en Palacio Nacional. Ayer viajó temprano a Fresnillo, Zacatecas, para acompañar a su hermano Saúl Monreal en su primer informe de gobierno. Esta mañana ya estaba en la Ciudad de México para intercambiar estampas del álbum del Mundial. Con apenas 5,000 seguidores en su cuenta de TikTok, el senador Ricardo Monreal no ha logrado competirle a los 67,000 seguidores de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Te quiero contar algo, pues para mí un poco gracioso que me ocurrió hoy en la audiencia pública. Me vinieron a regalar una corcholata que se llama Claudia, me la voy a poner. Ahí está, la corcholata. Y ni hablar del marcador contra el TikToker del momento, el canciller Marcelo Ebrard, quien está muy cerca de los 300,000 seguidores. Cuando me preguntan que cómo estoy, y yo les digo, ganando como siempre. Por eso, el senador zacatecano decidió cambiar la estrategia en busca de un contragolpe. Está el álbum, a ver, anda, siéntate. ¿Cuál les traes? Te vamos a cambiar. ¿Cuál tienes? De Canadá. Estas son las que yo tengo repetidas, mira. Y así, buscar simpatías a través de uno de los gustos más arraigados en nuestro país, el fútbol. ¿Quién para campeón del mundo? Brasil. Para mí Brasil. Trae buen equipo. Aunque Alemania dicen que está muy fuerte. Tuviera que definirse por uno. México. Aunque claro, yo sí confío en que va a pasar los cuartos de final, van a ver. Y para el 2024, 2024 vamos a ganar. El equipo ganador lo voy a encabezar yo. Quizá así, reemplazando corcholatas por estampitas, Ricardo Monreal logre la hazaña y llegue al quinto partido. No, traes muchas. Nos hiciste un buen paro, te necesitamos para sacar la mayoría calificada. Vamos a recuperar esta imagen momentos antes de que iniciara el desfile militar, cuando la moderadora anunció al expresidente de Bolivia, Evo Morales. El diputado presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, decidió no aplaudir. El día de hoy contamos con la distinguida presencia de expresidentes de Bolivia y Uruguay. Señor Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia. Y señor José Alberto Mujica Cordano, expresidente de Uruguay. La imagen se ve claramente cómo Santiago Krill decide no aplaudir cuando mencionan a Evo Morales, pero sí lo hace en el caso del señor Mujica. Más tarde, Santiago Krill tuiteó: en el desfile saludé al presidente Mujica, le compartí que yo era el único opositor en el presidium y esto me contestó: sin pluralidad y voces críticas no hay democracia, y aunque es un sistema muy difícil de gobernar, es el mejor que tenemos. Hace usted muy bien en estar aquí. Y en estas fechas, además de conmemorarse la independencia de México, se conmemora la promulgación de la firma del Acta de Independencia de América Central. Es un día de fiesta en El Salvador, en Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pero en El Salvador, más que un día de fiesta, fue un día de sorpresas. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. En cadena nacional y en pleno aniversario de la consumación de la independencia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
reveló que buscará reelegirse. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No es una promesa de campaña, ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Y ahora el mandatario de 41 años tendrá que defender su candidatura presidencial, incluso contra sus propios dichos. Pero a pesar de lo abrupto del anuncio y de las declaraciones del Bukele de 2013, la reelección era algo que el pueblo salvadoreño ya veía venir. Apenas el año pasado, la Corte Suprema de El Salvador dictaminó que, contrario a lo que dice la Constitución, un presidente sí puede reelegirse por 2 periodos consecutivos, ya que solo el pueblo puede decidir si su presidente debe continuar o no. Argumento repetido anoche por Bukele. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Eso lo condenaría al fracaso, porque siempre que habría un mal camino, pues qué bueno, se cambia. Pero siempre que habría uno bueno, pues qué mal, se cambia. Y entonces los pueblos están condenados al fracaso. No tiene sentido. La segunda, y ya veremos de cuántas veces buscará la reelección el señor Bukele. Ahora, una oposición debilitada pues deberá combatir la posible reelección de Bukele, ya anunciada, cuenta con niveles de popularidad superiores al 70% y con mayorías absolutas en el Congreso y en la Suprema Corte. Y el rey Carlos III y sus 3 hermanos visitaron la capilla ardiente donde se encuentran los restos de su madre, de la reina Isabel II. Una imagen que queda para la historia porque los 4 hicieron una vigilia alrededor del ataúd utilizando sus uniformes militares como una muestra especial de respeto hacia la reina. Y las autoridades no estaban tan equivocadas porque hoy la fila para entrar a la capilla ardiente alcanzó los 10 kilómetros. Esto representó un tiempo de espera de más de 20 horas, a diferencia de ayer que fueron alrededor de 8. Entre las personas que se formaron, ya lo vemos en pantalla, la leyenda del fútbol inglés David Beckham. Hizo fila como cualquier otra persona, dijo que estuvo formado por más de 13 horas y al salir de la capilla dijo esto. This is not safe, excuse me. Her Majesty today, and I think, it didn't matter how long we were there, we were there for a reason, and, everyone was together, and it was a special few hours, saying our goodbyes. She's been our queen, and, the legacy that she has left is incredible. Everyone feels the same, and that's why we all queued up today, because I think it's the right thing to do. En otras cosas, comentábamos al inicio que el presidente López Obrador habló sobre su propuesta para terminar con la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que sigue arrojando escenas de terror como estas de la ciudad de Izium en la provincia de Kharkov. Esta región que estuvo bajo control ruso por más de 6 meses. El fin de semana, Ucrania recuperó la ciudad, pero se encontraron con una fosa común con más de 400 tumbas. Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я. Це молода сім'я. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька. Велика кількість відповідно дітей, є тіла із зав'язаними руками позаду. Може свідчити, що дійсно світ має визнати, що це дійсно факт геноциду нашого українського народу.
qué imagen. Bueno, pues las imágenes muy duras. Claudia, buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana, Manuel. Buen fin de semana. El próximo jueves el INEGI va a dar a conocer los datos de inflación actualizados, analizada hasta julio, y sobre todo lo que se conoce como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, cómo han aumentado los precios de productos básicos, y aquí un ejemplo de estos aumentos. Dicen los expertos que aún no vivimos el pico de la inflación, pero la cebolla blanca es el claro ejemplo de cómo un producto de la canasta básica, al incrementar rápidamente en más de 50% su costo en lo que va del año, puede impulsar la inflación. Y si a eso le sumamos que hay otros productos que han subido su precio igual de rápido, encontramos que el sector dedicado a la venta de comida preparada está haciendo algunos malabares para por lo menos mantenerse abiertos cuando apenas sobrevivieron a la pandemia. Y no hay mejor ejemplo que las taquerías y la del Chupacabras en el sur de la ciudad. ¿En cuánto está la cebolla? Pues es que en 50, 60 pesos el kilo. ¿Cuántos kilos compran ustedes de cebolla a diario? Pues que serán entre 50 y 60 kilos. Pues sí, pues es que es lo que lleva, por ejemplo, el pastor, el bistec, ya sabe que la cebollita picada para el suadero. ¿Han subido el precio del taco? Pues de hecho, lo subimos hace como, ¿qué será? Como 4 o 5 meses, estaba en 17 pesos, pero pues llega el momento en que pues ya no se puede, o sea, ya no sale. ¿No? ¿A cómo está el taco ahora? A 20 pesos. La ironía pura. Antes se le agregaba más cebolla a la carne para que rindiera, y ahora se le echa más carne a la cebolla. Son 18 kilos de carne, ¿cuántos de cebolla? Son 23 kilos de cebolla. ¿Qué había en esa cazuelita tradicionalmente? Se ponía cebolla, entonces la cambiamos ahorita por el momento por pepinos. Como si fuera oro molido, se cuida la cebolla, pero también todo lo demás. La taquería de Don Ray, otra de tradición en el centro de la ciudad, también ha tenido que ajustar sus precios. El taco está en 18, antes lo manejábamos en 16. Y no se diga la cerveza, una cerveza de 355 mililitros la damos en 40. ¿Y antes cómo la daban? La dábamos en 25. ¿En cuánto tiempo? Hace un año. Gracias a ese incremento, el personal y sueldos se han conservado, porque cada semana algunos de sus insumos suben sin previo aviso. Por ejemplo, el limón, no vamos tan lejos. Compramos aquí una caja de limón que viene pesando como 20 kilos. Y estaba hasta en 600 pesos, cuando no la podíamos conseguir en 350. Pero ahora dicen, o me compro mi refresco o mi cerveza, no vamos tan lejos, o dejo propina. Y es ahí donde se nota esa diferencia. Eso es la espiral de la inflación. Y en el Fogón de los Reyes todos los días se debaten entre subir o no un peso a sus menús. Un dilema que no debían tener si tomamos en cuenta esto. Tratamos de comprar en volumen para que nosotros no sintamos tanto ahora sí los precios. Vamos, por ejemplo, la mayonesa. Hace unos meses estaba en 160. Dices, pues, bueno, si ahorita está en 225. El bistec, estamos ahorita pagándolo en 165 el kilo. Pues estaba lo mucho en 125 y eso era muy caro. Tratamos de que no nos pidan con cebolla, ¿no? Pero pues tenemos que comprarlo igual nosotros. Pero en esta semana saltó otra reina de la inflación, en la categoría de alimentos procesados, las papas a la francesa. Antes lo comprábamos en el Sams en 545 estaba la caja, hace como 2 semanas. Ahorita se fue casi 700 pesos la caja. Es exagerado. Esto es la inflación. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Otra vez que se inundó Dos Bocas. ¿Cómo? Olmeca o como le llaman. Pero mira, es muy chistoso siempre. Cada que se inunda o se encharca o llueve, dan la misma explicación que todavía no le han dado en este caso los de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía. No se encharca. Se moja y luego como hoy incluso llegaron a decir que era como una obra en proceso. Y cuando sale el sol se seca.
No sé, me recuerda a mí eso de que mi casa es particular, se moja y se seca como las demás, una cosa así. Pero dicen, o dijeron la vez pasada, que ya va a tener canaletas de nivel industrial. Yo me pregunto, y lo digo en serio. Va a tener. ¿No que ya se te había terminado la fase constructiva? Todavía esta semana Rocío Nale estaba presumiendo que ya estaban integrando. Pues eso es construcción. Sí, correcto. O sea, pegar la pieza A con la B, eso es pase de construcción. Y que va a tener unas canaletas industriales. Eso también es construcción. Es como decir, bueno, que así ha sido todo en esta refinería. Es como decir, ya la terminamos de construir y nos va a salir más cara porque hay cosas que no habíamos considerado. Cosas tales como este absurdo de haber dicho que no habían considerado el IVA, que habían hecho el presupuesto sin IVA. Y hay una explicación ahí medio alambricada del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien dice que a veces, como se miden estos programas, sí es el costo de los impuestos, que así es como se hacen los estudios. Sí, pero Pemex no es una obra. O sea, hacer la refinería no es una obra de gobierno, no es el gobierno haciendo un puente, una carretera, es Petróleos Mexicanos, una empresa propiedad del Estado que está haciendo una obra y sí se tiene que considerar porque es una empresa cotizada en los mercados internacionales. Al margen de todo, David, algún día, a pesar de que ya está inaugurada, deberá funcionar y la pregunta es si cuando efectivamente funcione se va a seguir inundando. Se va a mojar y se va a secar. También cuando se inundó, ¿qué te gusta? Acapulco o cualquiera de estos lugares donde se inundan, pues se secan. A veces tardan semanas, pero de que se secan, ¿eh? Y ya veremos si la operación funciona o no funciona mientras se seca. Y vamos a ver cuándo va a empezar a refinar. Tengo una apuesta, no va a refinar nada este sexenio. ¿Este sexenio no? Este sexenio no. Tomada la apuesta. Va. Muchas gracias, David. Ya me voy, muy buenas noches, porque ya lo sabe, es viernes y ya me cansé. Bueno, pues información de último minuto. Hemos confirmado con los abogados del ex senador Jorge Luis Lavalle, el único en la cárcel en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por las acusaciones de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, que ya tiene colocado el brazalete por este cambio de medida cautelar, autorizado, solicitado por su defensa y autorizado por la Fiscalía de la República. Se están corriendo las diversas pruebas para ver que funcione perfectamente bien este brazalete. El secretario del juzgado estará al 100% satisfecho cuando vea que las pruebas terminan y saldrá en las próximas horas del Reclusorio Norte, el único hombre detenido por estas o en la cárcel por estas acusaciones del señor Lozoya. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Las lluvias intensas de las últimas horas en el sureste dejaron afectaciones principalmente en el municipio de Alvarado, en Veracruz, donde se desbordó el río Papaloapan. El Hospital Civil, escuelas, casas, tiendas de conveniencia se inundaron en las colonias La Trocha y Escolleras. En Acayucan, en la carretera que conecta con el puerto de Veracruz en la zona sur del estado, pues quedó así. Se abrió una grieta que impide el paso de los vehículos. En todo Veracruz se calculan afectaciones en 11 municipios y hay al menos unas 56 localidades incomunicadas. Pero los problemas por las lluvias podrían complicarse este fin de semana en el sur del país. La Conagua alertó de la llegada de la tormenta tropical Lester, que traería lluvias torrenciales. Se calcula que mañana por la tarde por la tarde por las costas de Guerrero, pero sus efectos se sientan en Oaxaca y probablemente en Chiapas y hay que estar pendientes, por supuesto. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches, buen fin de semana, descanse.